personales. Intra significa adentro de mí y son competencias personales que vamos a ir conociendo durante la charla. Las interpersonales son competencias sociales, de cómo yo me conecto con los demás. Entonces, imagínense que quiero conectar con los demás y no trabajo la parte intrapersonal. ¿Qué estoy transmitiendo? ¿Qué estoy comentando? ¿Qué estoy generando como experiencia? Si yo no me entiendo, si yo no identifico cuál es mi forma de pensar. Mis sentimientos, mis emociones, la forma como las proceso y el enfoque que le doy. Ayer Sibel me preguntaba acerca de cómo yo veía a mi equipo, porque mi certificación fue en Argentina. Yo lo que le comentaba es que estaba contento en el sentido de que el equipo era muy enfocado, la forma como lo expliqué es como un tren, ¿no? Te invitan a subirte y agarran velocidad y el que se quedó, se quedó. Desde esa perspectiva, yo soy un convencido que cuando las personas tienen un sentido, un propósito y un plan, se enfocan y su desempeño empieza a ser mejor. Pero porque sé hacia dónde voy y el proceso que tengo y se quita el miedo de la equivocación, de errar, sino se va generando ese cambio de mentalidad, de decir, ok, requiero practicar, requiero equivocarme, pero de forma inteligente. O sea, para hacerlo mejor es como las primeras veces cuando grabas un video, de que te sientas y buenos días, no, así no, ¿cómo estás? Y vas ensayando, y algunas, aunque ya estés ensayado y sales live y de repente la apretó y no aparecía y te aparece en la cámara y, ay, hola, bueno, es para ir practicando. Ya sabes que a la otra, vas derechito, empieza la transmisión y empiezas a conectar, ¿no? ¿Cómo vas a saludar? ¿Cómo estás? Que son de las preguntas de, ¿te has puesto a pensar que si te dedicas tiempo a conocerte, te vas a hacer más fácil la vida? Desde ese punto de vista. Obviamente que si lo vas enfocando ya en actividades concretas, vas a tener un mejoramiento de tu calidad de vida, porque vas a irte a lo real, a lo sencillo, a lo práctico. Y yo siempre les comento que es el drama, como los latinoamericanos tendemos a ser muy platónicos, o sea, nos gusta el drama, lo adornamos, la situación, y requerimos tener un balance. No es dejar de ser, sino más bien encontrar un balance, porque esta emocionalidad es lo que nos distingue a los latinoamericanos. ¿Qué quiere decir? Yo le platicaba con uno de mis clientes que extraño, porque yo soy mucho de llegar y saludar de beso y dar un abrazo. Obviamente de acuerdo al contexto, ¿no? También en ese sentido, cuando es más ejecutivo, buenas tardes, ¿cómo estás? Todo. Pero yo tiendo mucho cuando ya genero ese tipo de vínculos, porque me da gusto. Si lo ves en el tema neuronal, el dar un abrazo segregas dopamina y conectas con esa energía de la otra persona, ¿no? Entonces son temas que ya cuando entiendes el poder de un abrazo, el poder de que me da gusto verte y tengo ese contacto físico de saludarte, aprecio y conecto, ¿qué estados emocionales, neuronales y fisiológicos provocas? Entonces imagínate, un abrazo es segregadita de dopamina, pero de una forma natural y positiva, porque también si lo quieres, vete a las redes sociales, de ahí estás adicto a la dopamina por los likes, por la información, por ver cosas más retadoras, y eso también con el tiempo te va desensibilizando en vez de apreciar cada hecho, cada momento y cada aportación. Entendiendo desde este punto de vista que estos son dos pilares, vamos a platicar un poquito de forma muy sencilla acerca de qué es la inteligencia, para darle claridad. O sea, hay que entender en esos puntos a qué se refiere la inteligencia, porque algo que he observado, y me gustaría que ustedes me lo retroalimentaran a través de Instagram, que estamos conectados ahorita, o de Facebook, o en YouTube,
el tema de realmente las palabras, ¿entiendes el significado o asignas un significado a la palabra? Que es totalmente diferente. Ahí les va el punto. Hablemos de inteligencia como un concepto básico. Voy a darle la definición. Es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y de resolver problemas. Eso habla de inteligencia en general. No está diciendo inteligencia intelectual. Entonces, comprendamos, por eso la propuesta que hace Howard Gardner, que dice las inteligencias múltiples, es porque conectamos en diferentes secuencias. Obviamente también una polémica muy recurrente me la han hecho saber, pero yo también es como se las fundamento, es como la explicación del cerebro triurno, que hablamos del reptiliano, del límbico, del córtex. Los más puristas me han llegado a comentar de que si no, Ray, es que no funciona porque se conectan varias partes de tu cerebro y es muy poco científico decir que nada más. Ok, se los va a explicar porque esa ha sido la diferencia, porque Howard Gardner tampoco es como el creador de las inteligencias múltiples, pero él fue el que la hizo más conocida, porque lo hizo práctico. Obviamente que la investigación está genial, pero es muy técnico y la mayoría de las personas no lo entienden. ¿Qué lo han hecho? Es hacerlo más didáctico, más accesible. Tienes que meterte a estudiar porque a la primera no le vas a entender, esa es otra, pero después ya lo vas dominando y vas diciendo, ok, cierto, ya sé cómo son mis sistemas, cómo van funcionando y después cómo van apareciendo. Ahí va el apartado. Si estamos hablando que es la capacidad, facultad de entender, razonar, saber, aprender y de resolver, también tenemos otra definición que va de la parte psicológica. Por eso tenemos que ir armando nuestro mapa y después poderlo integrar. Aquí dice que es la capacidad cognitiva y el conjunto de funciones cognitivas como la memoria, la asociación y la razón. Y esta parte está muy interesante porque estamos viendo la definición general, una definición específica, pero aquí viene un punto interesantísimo que estaba escuchando el otro día. El tema que nuestra inteligencia tiene ese recurso de asociar. Siempre requiere vincular algo para asociarlo. Entonces, ahí viene el reto de cómo logras tú establecer qué es lo que es sin asociarlo a tu experiencia, sino entendiendo cuál es tu experiencia y viendo el contexto de lo que es. Por eso hay que irnos un paso a la vez, ir dándole entendimiento y que lo asimiles, que tomes lo que a ti te funcione, que también eso es importante. Y con el tiempo lo vas regresando ese recurso y vas ampliando el conocimiento, pero la experiencia es lo que lo potencializa. Yo desde que leí el libro, más o menos yo lo leí en 1999, ya que ya llegó con la traducción a México, lo he leído muchas veces, es como un libro de cabecera. Y cada vez que regreso con una experiencia nueva, parece que amplía y hasta suena interesante porque parece que eso no lo había leído desde esa forma, sino que lo estoy leyendo de otra perspectiva. Pero así es la vida. Tú vas acumulando experiencias y esas experiencias o te amplían o te cierran. Esa decisión es tuya. Es cómo tú vayas gestionando cada experiencia, el impacto que va teniendo contigo. Con esto quiero decir y aclaro que desarrollar tu inteligencia emocional te va a reducir los problemas o van a desaparecer, no es una falsedad. Igual con la programación neurolingüística, no. Son recursos que te facilitan transitar en momentos de transición o también te potencializan en momentos de toma de decisiones, de ver oportunidades, de gestionar acciones para tener resultados. Y esto se deriva de las personas que han tenido gran éxito y uno de los factores es no se distinguen por tener un coeficiente intelectual alto, no son genios. Tienen un coeficiente intelectual promedio, a veces un poquito arriba del promedio, pero no es lo significativo, sino lo significativo ha sido ellos cómo han aprendido a gestionar sus emociones, cómo las han dominado, cómo saben entrar en las circunstancias, cómo saben observar las oportunidades.
Y es hacerte práctico lo que a veces parece no existir o parece que es imposible. Pero eso tiene que ir a tu ritmo y a la forma como tú lo vas comprendiendo. Hay quienes lo van a ir asimilando más rápido y hay quienes se van a llevar más tiempo. A mí me ha llevado bastante tiempo ir evolucionando en el entendimiento de esta plataforma que es la inteligencia emocional, el coeficiente emocional, como lo manejamos en las organizaciones, pero es a través de tener el conocimiento y aplicarlo en mí y después aplicarlo en circunstancias externas. Y eso se le llama ser coherente. A mí de nada me sirve haber leído el libro y no aplicarlo en mí, pero estar viendo en los demás, ¿no? Esas escenas las he visto un par de veces, que dicen, no, de acuerdo al libro dice que deberías de hacer esto, y tú te volteas a la persona y si tú lo estás haciendo, no, yo no lo necesito, o sea, es él, pero el libro lo dice y no lo está haciendo, y es cuando no tienes impacto y no conectas. Pero cuando tú lo has aplicado, es una forma de acompañar diferente. ¿Por qué? Porque también incluso dentro de la inteligencia emocional es, si me preguntan, respondo, pero si no me están preguntando, no me voy a estar metiendo. Eso es respeto y también inteligencia emocional. Ahí deriva la forma, yo creo que es una de las partes esenciales de la inteligencia emocional, porque aprendo a respetarme. Y si me aprendo a respetar, voy a aprender a respetar a los demás. Puedo descubrir que en el pasado, ojo, no lo hacía. Ok, hoy ya lo reconozco que no lo hacía porque no lo sabía. Recuerden que es un proceso de aprendizaje. No sé que no sé. Luego, ya sé que no sé. Luego, ya aprendí y ya lo sé. Y después lo hago como un hábito, que es, ya lo hago, pero no sé que ya lo hago de forma automática. Que esa fue una pregunta que me llamó la atención ayer, que me hacía Cibe, porque me decía, ¿cómo vives en excelencia? No me había hecho esa pregunta, pero la realidad es que leyendo un artículo acerca de una vida con excelencia, había una listita que te decía, las personas que viven en excelencia tienen estas características. Y fue palomeando de 10, yo estaba haciendo 8.5, porque 2 me faltaban hacerlas bien, pero me sorprendí porque yo había dejado la excelencia ya tenía un ratito, porque fue una constante, pero la tenía mal enfocada. Fue lo que aprendí tiempo después. Vivir en excelencia tiene que ver que hagas lo mejor con un estándar que tú te establezcas, distinguiéndote por ir impactando y superándote. Eso significa generar buenos hábitos y se van luego consolidando como hábitos que generan valor y se lleva a la excelencia. Entonces te das cuenta que la excelencia no es un estándar muy alto, sino más bien es una forma de ser, una mentalidad, una cultura personal que se tiene que aplicar todos los días. Y todos los días vives en excelencia. Desde, si tienes, yo lo he ido implementando con el tiempo, tengo mi horario para meditar, hago mi rutina, hago mi yoga, mi actividad física, tengo un horario de arranque, tengo un horario para preparar toda mi información de las redes, también soy capacitador externo, el de preparar cursos, talleres, mantengo enfocado a estar actualizándome, por lo menos tengo una meta de cada trimestre estar teniendo 2 cursos o 2 talleres de actualización. Obviamente que